Muchas gracias por acompañarnos este 31 de agosto del 2016 al rescate del alma. Pasamos nuestro programa en el Salmo 9:11, pero hoy quiero leer los versículos que están alrededor de este salmo. Dice el Salmo 9:9. Dice: refugio es Jehová para el tiempo de angustia, y en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Y tenemos los dos objetivos, que es honrar a Dios por sobre todas las cosas y la edificación de usted y nuestra a través de la bendita palabra de Dios. Nuestro fundamento es la Biblia. Si lo dice la Biblia, lo creemos. Si no lo dice la Biblia, retenemos lo bueno. Pero si la contradice, pues lo refutamos y de ahí pues no lo guardamos en nuestro corazón. 3 segmentos tenemos en nuestro programa, si el Señor nos da vida. Primero, consultorio bíblico por nuestro pastor, el pastor Cedas. Segundo, hablaremos de un momento de ira. Continuaremos nuestro tema acerca de Moisés y del momento de ira. Y la tercer, motivo de oración. Si usted se encuentra en aflicción, si su matrimonio parece una zarza en lugar de un nido de amor, si su hogar parece una prisión, si está usted en problemas, si tiene el corazón roto, está en un vicio, a punto de ceder ante la tentación, miedo, está de luto, tiene alguna necesidad o enfermedad, queremos pedirle que por favor usted se comunique con nosotros, si a usted le parece, al Facebook de Imagen-Política, para orar por usted en este programa en vivo, si el Señor nos da vida. Si usted quiere hacerlo de manera anónima, no hay problema, queremos orar por usted para que el Señor le dé su paz, le dé su dirección y encamine su vida a la bendita oportunidad que es el Señor en encontrar el refugio que necesita. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape, y le invito a quedarse a buscar al rescatista poderoso que es Cristo Jesús. Que el Señor lo bendiga. ¿En su emergencia? Es un gusto muy grande volver a encontrarnos en este segmento del programa SOS 911, el rescate del alma. Gracias por su sintonía. Y estamos en una sección a la que hemos titulado Consultorio Bíblico. Siempre me he esforzado por responder a la luz de la Biblia, estrictamente así, las preguntas que me hacen, a veces personalmente, a veces por teléfono, por correo, de muchas maneras. Y es que, mire, nosotros tuvimos una fiesta el sábado pasado en nuestra amada iglesia Ágape, porque bautizamos a 7 hermanos. Y esto del bautismo, que es una gran bendición, que es una doctrina preciosa del cristianismo, ha sido distorsionada y hay mucha gente que está confundida porque esta doctrina amara ha sido en verdad atacada por el enemigo. Déjeme decirle en breves minutos, de la manera que pueda yo comunicarle más sencillamente acerca del bautismo, algunos puntitos. Lo primero es que debemos entender qué cosa es bautismo. La palabra bautismo viene del griego bapto, que significa inmersión o sumergir totalmente algo. Y bautizarse es una orden que dio nuestro Señor Jesucristo. El día 40 de su resurrección, el día que Él fue levantado de entre nosotros para ir a la diestra del Padre a rogar por su iglesia hace 2000 años, Él dijo así: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan y doctrinen a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor da la orden a sus apóstoles, a los 11 que le quedaban, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a los gentiles. Es obvio que en todo el mundo no había solo judíos, había gentiles, había gente que consideraban paganas. Pues estos gentiles que aceptaban a Cristo tenían que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizarse, vemos entonces que es una orden
Y no es una orden de un pastor o de un movimiento religioso, sino una orden del Señor Jesucristo. Y en este pasaje, Él da lo que conocemos como la fórmula bautismal, que es la frase solemne y sagrada que quien bautiza debe pronunciar en el momento de bautizar al bautizante, así les llamamos nosotros. Ahora, hay mucha confusión en cuanto a esto. ¿Salva el bautismo? Muchas gentes piensan, inclusive hay iglesias nuestras que piensan, enseñan, que si una persona acepta a Cristo pero todavía no se bautiza en agua, no es salva todavía. Y aún hay hermanos que al momento de bautizarse pronuncian algo así como, quiero bautizarme para sepultar mis pecados y que el Señor me dé la salvación. Hay un error muy grande en esto. Debemos ser escriturales. La palabra de Dios es muy clara al decirnos que no somos salvos por las obras, sino por la fe, siempre y cuando esta fe esté depositada única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Pablo a los Efesios y a nosotros nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros porque es un regalo de Dios, no por obras, como el bautismo, para que nadie se gloríe, para que nadie presuma que se ganó la salvación. Yo llamo a eso el texto de oro porque destruye cualquier otra doctrina que pudiera enseñar que hay que hacer esto aparte de aceptar a Cristo. No, la fe en Cristo Jesús es suficiente para darnos perdón y vida eterna. Pero otro punto importante en torno al bautismo y que en nuestro medio es muy grande es esto. ¿Es correcto bautizar niños? Esto es algo, mi amigo y amiga, mi hermano y hermana, que quiero que le quede muy claro. ¿Es correcto bautizar niños? A veces nos dicen, ¿por qué te vas a bautizar si tú ya estás bautizado de niño? A veces como que chantajean y dicen, ¿estás renegando de tu abuelita o de tu mamá? ¿Estás traicionando a tu religión? Mire, le voy a decir algo claramente, así en pocas palabras. No es correcto bautizar niños. Definitivamente, no. Contundentemente, no. Y tenemos muchas razones. Una de ellas es porque en la Biblia no va usted a encontrar ni un solo caso, escúcheme bien, ni un solo caso de bautismos de niños. Si alguien lo encontrara, me lo muestra y yo lo voy a aceptar. Pero desde Génesis a Apocalipsis no va a encontrar usted ningún caso. En Marcos 1:4 dice que el bautismo era para arrepentimiento de pecados. Si usted toma a un niño, o a un bebé especialmente, y le dice algo así como, niño, ¿te arrepientes de tus pecados? Él no entiende el español. Él no tiene pecados. Niño, ¿te arrepientes de ser asesino, borracho, adúltero, idólatra? Él no sabe de eso, él es inocente. Ese es otro punto que usted debe tomar en cuenta. Un niño no tiene pecados de que arrepentirse, así que no necesita bautizarse. La Iglesia Mundial oficial y pagana ha enseñado por siglos y va a seguir enseñando y engañando que existe un lugar llamado limbo, al cual van las almas de los niños que mueren sin estar bautizados. Ahí, dicen ellos perversamente, ni sufren ni gozan, sino que están como vegetales, como si estuvieran en coma, anestesiados. Tengo buenas noticias para usted. La Biblia no menciona jamás al limbo, ni al purgatorio. Son inventos religiosos de los hombres. Y la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Fíjese en Jehová con todo su corazón, y el Señor le va a bendecir abundantemente. Por si fuera poco, el Señor Jesucristo destruye y arranca de cuajo, de raíz, esta falsa doctrina, al enseñar que de los niños es el reino de los cielos. No dice siempre y cuando estén bautizados, no, de los niños es el reino de los cielos. Mateo 19, 13 al 15. ¿Y por qué? ¿Porque huelen bonito, porque son chistositos? No, sino porque están en pureza. No tienen noción del pecado. No saben lo que hacen, no saben. Si un niño dice una grosería porque alguien le dice, dile esta grosería a esa persona, pues él no sabe y la repite, ve que todos se ríen. Aún desgraciadamente hay niños que toman una pistola que está cargada y matan a sus padres o a un hermanito, a un amiguito, y no por eso son condenados. Ellos están en inocencia, en pureza, en candor. Por eso Jesús, que sabe lo que dice, que no es ignorante y que no miente, dice que de ellos es el reino de los cielos. Fíjese que como pastor,
me ha pasado algo. He tenido el doloroso deber de ir a funerales de niños, y cuando llego y veo ahí la cajita pequeñita con un bebé, con un niño chiquito, pues el dolor es muy grande. No hay dolor más grande que el de perder a un hijo, así por la muerte. Pero en medio del dolor, yo digo, no una mentira piadosa, sino una gloriosa realidad. Y yo les digo a los padres y a los dolientes, sé que están tristes, es terrible lo que están pasando, pero consuélense en esto. Su niño ya está con el Señor. Y les cito lo que dijo Jesús, de ellos es el reino de los cielos. Y he podido comprobar en sus ojos el efecto sanador, como un bálsamo divino, que esas palabras ciertísimas y verdaderas producen. El Señor nos da toda seguridad. Cuando uno tiene una teología sana, uno puede vivir y morir tranquilo. Sabemos en quién hemos confiado. Ahora, no es correcto bautizar niños, especialmente bebés, porque no llenan dos requisitos que se deben llenar ineludiblemente para bautizarse. Uno, aceptar a Jesucristo conscientemente de lo que se hace. Un niño no está consciente de sus responsabilidades, de sus derechos, de sus deberes. Esto implica que, como en México la mayoría de edad se alcanza a los 18 años o a partir de esa edad ya pueden ser bautizados. Pero el segundo requisito es que sean doctrinados, instruidos, enseñados para que estén bien compenetrados de lo que van a hacer, y al llegar al agua no vayan nada más porque dijo el pastor o su papá o su mamá o su novia, sino vayan conscientes de lo que hacen, del privilegio que es hacerlo, del cúmulo de bendiciones que le van a venir y de las responsabilidades que van a adquirir también, derechos y obligaciones. Un niño no llena esos requisitos, por lo tanto no debe ser bautizado. Fíjese que esto es un episodio doloroso de la historia. En el siglo XVI, en Holanda, Suiza, Alemania, se levantó un grupo de fieles cristianos que amaban al Señor con el corazón. Ellos eran los anabaptistas. La palabra anabaptista significa bautizarse de nuevo o rebautizarse. Y había un líder, Thomas Monroe, que era el que los guiaba. Y ellos dieron lugar a muchas iglesias que hoy están aquí, tienen influencia anabaptista. En Coatzacoalcos hay. Y ellos enseñaban que si un niño había sido bautizado de pequeño, ese bautismo no valía. Tenía que crecer, aceptar a Jesucristo y bautizarse él conscientemente de lo que hacía. Esto provocó la ira y la persecución de la iglesia oficial, que mató, escúchenme bien, a cientos de miles de preciosos cristianos, a sus niños. Les amarraban piedras al cuello y los tiraban al agua y así los ahogaban. ¿Quieres bautizarse de nuevo? Pues yo te voy a bautizar, y así morían. Mas Jesús dijo que aquel que perdiera su vida por causa de él la habría ganado para siempre. En cambio, sus verdugos satánicos, que habían vencido según ellos, se perdieron y están en el infierno esperando ser lanzados al lago de fuego y azufre. Vea usted. Hoy usted que vive, no sé si me escucha en otro país, pero si me escucha en México, usted tiene el privilegio de vivir en una nación libre, tenemos libertad de cultos. Si tenemos, no, los cristianos evangélicos no bautizamos a nuestros niños y no por eso nos matan. Y cuando nuestros niños llegan adultos y aceptan a Cristo y reciben la doctrina y se bautizan, no por ellos los persiguen y los matan. Gracias a Dios por nuestros gobernantes. Por eso dice el Señor que debemos de orar por nuestros gobernantes para vivir quietamente y en paz. Dios levantó un gran hombre hace más de un siglo, a don Benito Juárez, que ha sido de gran bendición para la iglesia cristiana. Y finalmente le digo algo. Nuestro Señor Jesucristo se bautizó, pero no de niño. No lo llevaron José y María de niño a bautizarse, porque eso no se hacía. Los judíos fieles no hacían eso. Sino que Lucas 3, 21 al 23 dice que era como de 30 años cuando fue al río Jordán para ser bautizados por Juan, su pariente. ¿Qué le parece? Juan el Bautista. Yo creo que esas son suficientes razones para que usted tome una posición por Cristo. Decídase por Cristo y dé la cara por Cristo y actúe como cristiano. No bautice a sus niños, pero sí instrúyalos en el camino del Señor, para que cuando sean grandes tomen su decisión, reciban doctrina, se bauticen, y aunque sean viejos, no se apartarán del camino que usted les ha trazado. Ahora concluyo
con esto que dejó nuestro hermano Pablo escrito, pero lleno del Espíritu Santo. Y se lo voy a leer textualmente porque la misma palabra de Dios dice que la fe viene por oír palabra de Dios. Esto le va a ayudar en su fe. En Romanos 6, 1 al 6, así está escrito y leo textualmente. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente a él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado, ha sido del pecado. ¿Qué le parece? Aquí encontramos el significado espiritual del acto de bautizarse. 3 eventos en la vida del cristiano: su muerte, su sepultura y su resurrección. El cristiano verdadero ha muerto al pecado, ya no lo practica. No importa que antes estaba inmerso en él, día tras día, hora tras hora. No podía vivir sin su vicio, su pecado, su crimen, su maldad. Pero al venir a Cristo, fue lavado, fue perdonado y fue fortalecido con el Espíritu Santo y ya está muerto al pecado, pero vivo para Dios a través de Jesucristo. Los muertos son sepultados, no los guardamos debajo de la cama, son sepultados. Pues el Señor ideó algo precioso. Como no podemos ser sepultados en arena porque moriríamos asfixiados o fracturados, Él ideó preciosamente, perfectamente, ser sumergidos totalmente en agua. Cuando bautizo a los hermanos, siempre les digo, este es un funeral, pero es un funeral feliz. Todos venimos contentos, y cuando los hermanos se quedan a la orilla de la playa, del río, de la laguna o del baptisterio, como Dios nos ha permitido tener, ellos son testigos de un funeral alegre. Los muertos están contentos. Las lágrimas que se derraman son de alegría, de felicidad y de paz con Dios. Yo soy en ese sentido el enterrador, el sepulturero, miren qué oficio. Y cuando yo traigo a un hermano a las aguas y digo la fórmula bautismal en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y lo sumerjo, los hermanos que están alrededor, los testigos, los amigos, los familiares, deben de decir, Juan ya lo enterró, porque está muerto y sepultado. Pero felizmente los saco del agua, no los dejo allí. Y cuando ellos salen, al emerger, simbolizan o representan físicamente, visiblemente, su resurrección. Repito, muerte, sepultura y resurrección. Romanos 6, 1 al 6. Ahora esta resurrección tiene 2 aspectos. Uno que es espiritual y está en el pasado. Y ocurrió cuando esa persona aceptó a Cristo, se arrepintió de sus pecados y le recibió como Salvador. Ya resucitó espiritualmente, pero también físicamente, porque va a venir el día en que el Señor Jesucristo aparecerá entre las nubes y con voz de arcángel y con trompeta de Dios llamará a su iglesia. Y los que están muertos en Cristo, desde Esteban hasta el último que cree en la gracia antes del rapto, serán resucitados. Y los que estemos vivos en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, glorificados. Y ambos grupos nos iremos con el Señor a vivir eternamente. Esto se llama el rapto o arrebatamiento de la iglesia. 1 Corintios 15, 51 al 55. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Lo que le digo está en la Biblia, mi amigo y amiga, mi hermano y hermana. Y eso nos debe dar la seguridad de que estamos pisando terreno firme, no pantanoso, no arenas movedizas de las doctrinas falsas y de las opiniones humanas. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te fundes en tu propia prudencia, dice Salomón. Así que, así muy brevemente le he compartido la doctrina fundamental del bautismo. Con todo esto, yo sé que quedó mucho en el tintero, como decíamos antes. Estoy a sus órdenes. Si usted me contacta, el teléfono que daremos al final o a la dirección que aparece allí en la internet para seguir hablando de este precioso tema. Todo en un ambiente de amor, de paz. No se trata de golpearnos. En conclusión, le digo algo. El bautismo cristiano, el bautismo que vale delante del Señor, es el bautismo que se realiza solo en adultos.
que conscientemente, recibiendo doctrina bautismal, han aceptado al Señor Jesucristo y van a las aguas. Ese bautismo debe ser, porque eso significa bapto, por inmersión. Si a usted le echaron agua, nomás así, lo salpicaron, así se dice aspersión, no es correcto. Lo correcto es la inmersión. Además, simbólicamente representa nuestra muerte, nuestra sepultura y nuestra resurrección. Si a usted le echan agua nomás en la cabeza, es como si lo llevaran al panteón y lo enterraran a la mitad y le dejaran la cabeza de fuera, cosa que nadie haría. El bautismo debe ser realizado por inmersión. Y concluyo diciéndole que ese bautismo no solo debe ser de adultos cristianos por inmersión, sino que debe ser trinitario. No caiga en el error, no se deje engañar por nadie que le diga que debe ser en el nombre de Jesús. Debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por dos razones. Primera y fundamental, Jesucristo así lo estableció en Mateo 28, 19. Y segundo, nosotros somos gentiles en ese sentido y teníamos que ser bautizados así. Los judíos eran bautizados en el nombre de Jesús, sí, pero los gentiles, usted y yo, los gálatas, los tesalonicenses, los colosenses, todos, seremos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los cristianos verdaderos creemos en una santísima Trinidad. Espero que esto que le he compartido sea de edificación para usted y actúe en consecuencia acertadamente. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Gracias a Dios por las hermanas que entonaron este canto. Damos gracias a Dios por nuestro pastor que compartió la primera parte del programa. La doctrina es muy importante. La Biblia dice la verdad. Hay muchas opiniones alrededor de ella. Mucha gente lo cree y muchas iglesias lo predican, sí. Pero la palabra de Dios es una. Encuéntrela. Aquí está. La tiene en su mano también. Es la bendita Biblia, la palabra de Dios. En la siguiente parte de nuestro programa quiero empezarlo así, con Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y lo voy a repetir. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hoy continuaremos nuestro tema acerca de un momento de ira. Se dice que todos estamos sentados sobre barriles de pólvora emocionales, que en cualquier momento podemos llegarlos a estallar y pues consumirnos nosotros también. ¿Sí o no? Tanto estrés que vivimos,
La vida es ahora acelerada, los profesionistas, los jóvenes corren mucho y tan solo para transitar en los carros o en los medios de transporte es emocionante y a veces es difícil y peligroso. ¿Alguna vez ha visto algo que se llama furia en carretera? ¿Alguna vez ha presenciado un momento así? Personas que no se conocen en un momento de desazón, se vuelve un momento incontrolable y hasta golpes y hasta muerte. Se dice que hay 5 niveles de ira. ¿En cuál de estos 5 se encuentra usted? Primero, la irritación leve. Es la desazón, la molestia desagradable, un sinsabor. Por ejemplo, un embotellamiento, una fila larga, esperar a alguien otros 5 minutos, o criar a hijos ruidosos en una casita, algo así, algo sencillo. Recuerdo un hermano pastor que nos decía, he sufrido yo 3 infartos y el doctor me dijo que ya no puedo yo uno más y voy a morir. Entonces los embotellamientos simplemente sonrío y lo dejo pasar. Segundo punto, segundo nivel de la ira es la indignación. Es la reacción frente a algo que parece injusto. Un ejemplo sencillo, en los deportes. Un mal señalamiento del árbitro o del referee favoreciendo al infractor. ¿Qué escucha usted en la televisión? ¿O si ha ido a un estadio? ¿Qué pasa en ese momento? Chiflidos, movimientos de manos, palabras violentas, agresivas, pero ya no es solamente una irritación, no, ya hay una reacción. Tercer nivel, la cólera. Es la reacción fuerte a un maltrato, pero sin entrar en la agresión. No son necesarias las palabras, pero a veces es un fuerte deseo de venganza, un deseo de responder a los ataques. Un ejemplo es, cuando miramos a aquel o aquella o le gritamos a aquel que mira suciamente a nuestra amada, ¿qué hacemos? Sí, ¿verdad? Lo vemos así, le devolvemos la mirada y le decimos, ¿qué le ves? La cólera tiene muchas caras, todas feas. No entra uno a los golpes, pero ya hay un enfrentamiento. Pero aquí vienen los otros 2 puntos. La furia da lugar a la violencia, una momentánea pérdida de control. Yo veo desde la ventana de la casa de ustedes un crucero muy concurrido y constantemente oímos claxonazos, amarrones de llantas y gritos. ¿Y sabe qué? Mejor yo pienso con tantos claxonazos y tantos gritos que la gente se dice, Dios lo bendiga, ¿cómo está usted? O pase usted, mi estimado taxista. Yo quiero creer que eso es lo que se dice, pero usted sabe lo que hay ahí. Y se han agarrado a golpes y a veces va el carro rápido y va atrás de él otro persiguiéndolo porque en el crucero ya se enojaron. Pero y se bajan a veces violentamente. Pero hay el último nivel, que es la furia incontrolada. Puede dominar a las personas, puede llevar a actos de violencia brutal, realizados a veces sin conciencia, pues de tan intoxicados que están por la ira. En un momento de ira, la gente puede llegar a explotar, puede llegar a matar sin darse cuenta a lo mejor de lo que está haciendo, sin remordimiento en ese momento. Sus ojos están como perdidos, oscurecidos, y está dispuesto a golpear y recibir golpes hasta quedar inconsciente, porque así está en un momento de ira, en un momento de furia incontrolada. Es difícil. Usted ha visto cuando alguien está así, una sola persona no puede sostener a un hombre, aunque sea una persona muy fuerte, no lo puede sostener, tiene que agarrarlo entre 3 o entre 4. La palabra de Dios nos dice, aquella persona que le busca, aquella persona que está en un momento de ira, no sé si en alguno de esos niveles está usted, sí, en alguno de esos estamos, pero yo espero que no estemos ni en la furia incontrolada. Dice, pues aunque andamos, 2 de Corintios 10, 3 al 6, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Andamos en la carne, sí. No significa que estemos pecando, no. Estamos rodeados de lugares y de situaciones en las cuales es uno vulnerable. Pero ya no debemos de actuar como pueblo de Dios, como personas que temen a Dios. Si usted busca el respaldo de Dios, le invito yo a que usted haga esto, un texto en su corazón, no a actuar
con violencia, no actuar nosotros con nuestras manos, ni con nuestros labios, no, sino pedirle al Señor que Él derribe todas esas murallas de violencia que el enemigo levanta a nuestro alrededor, y esto nos alejará de mucha gente violenta que existe a nuestro alrededor. Dice el texto, versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es la clave. Sí, tenemos momentos de ira, sí. Y hablaremos que la ira también Dios la permite, sí. Pero el punto es, ese momento de ira no se debe llevarnos a dominarnos a nosotros. Debemos de llevar esos momentos de ira cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo vamos a lograr eso si en cualquier momento estamos nosotros vulnerables? ¿Cómo vamos a lograr nosotros vencer si en cualquier momento puede explotarnos un momento de ira y pues caer en esa tentación y llevar hasta pecar? Claro. Bueno, en la disciplina de la búsqueda de Dios, así como el atleta se prepara para cualquier momento ir a competir, pues se prepara, así el pueblo de Dios debe de mantener la comunión con Dios para llevar cautivo ese pensamiento y no lo domine a él. Y estando prontos, dice el versículo 6, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios nos ayude a vencer. Antes de juzgar a cualquier persona que ha caído en ira, pues todos conocemos gente así, debemos de conocer que todos tenemos ese potencial para la violencia. ¿Qué pasaría si le diéramos rienda suelta a nuestra ira? ¿Se imagina qué pasaría si todos en nuestra ciudad de Coatzacoalcos le diéramos rienda suelta a la ira? En donde vive puños, violencia, cada 2 casas habría pues un asesinato, cada crucero se volvería insostenible. Imagínense que todos reaccionáramos así de manera agresiva. Los hospitales estarían llenísimos, los panteones ni se diga, y muchos huérfanos por si le diéramos rienda suelta a nuestra ira. Es ahí, justo en ese momento vulnerable, justo en ese momento en el cual más delicados estamos, en donde encontramos la ayuda de Dios cuando ardemos de ira. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí está la ayuda de Dios. A los ojos de Dios, aquel que tiene el don de su dominio propio es mejor que aquel que pelea porque le dijeron cobarde o algo así, porque lo provoca de violencia. Mucha gente provoca a los cristianos porque creen que pueden burlarse de nosotros. Y recuerdo un hermano que lo provocaron así no hace mucho. Antes él no era cristiano y aceptó al Señor más o menos unos 5 años. Y ahora lo enfrentaron así y pues lo confundieron con otra persona y lo buscaron para darle un golpe. Y este hermano le dijo, dale gracias a Dios que ahora soy cristiano. Y gracias a Dios no pasó a más, era un malentendido, pero la gente así está, en un momento de ira se confunde uno y llega uno con violencia. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera hecho caso a todas las injurias que le hicieron? Si hubiera siquiera mirado airadamente al Sanedrín, al juzgarlo envidiosamente, ¿qué hubiera pasado? Si a su presencia los demonios tiemblan y son atormentados, si la tormenta obedientemente calla ante su presencia, ¿qué hubiera pasado si el Señor hubiera deseado tomar venganza de esas personas que lo crucificaron en ese momento? ¿Qué será más difícil? ¿Matar a alguien o resucitarlo? ¿Qué será más difícil? Pues si aún los muertos escucharon su voz y resucitaron, ¿qué nos habría pasado si con ira santa hubiera actuado al escuchar a los que le decían crucifícalo o que le llamaban hijo de fornicación? ¿Qué hubiera pasado? Es ahí, en ese momento de ira, en donde Jesucristo nos pone su ejemplo, el dominio propio. En Gálatas 5 se habla del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 al 24 dice, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dominio propio. El fruto que produce el Espíritu Santo en aquel que le adora es el dominio propio. Porque muchas veces actuamos airadamente y terminamos lamentándolo. La mayoría de las veces es así. ¿Y ya para qué? Solo Jesús es el único que puede venir como lluvia y apagar las llamas de nuestro airado corazón, de nuestro genio furioso. Algunas personas sanguinarios también. Es cierto que los cristianos aún luchamos contra la ira, sí, nos avergüenza. Pero si le ofrece su corazón a Cristo, nunca más reaccionará salvajemente. Nunca más va a recibir una injusticia. Al recibir una injusticia, nunca más va a buscar una piedra para descalabrar a alguien. No, ya no. Su gracia le dará templanza. Lo librará de cometer crímenes, de heridas en balde, de deudas esclavizantes, de causar una vergüenza por una familia callejera, de asesinatos, hasta que de lo maten también. Eso lo puede librar el Señor. La violencia sí, es cierto, todo el mundo lo sabe, genera más violencia, es cierto, y la ira descontrolada provoca eso, y luego provoca venganzas, y venganzas que aunque uno ya muere, la venganza sigue sobre las siguientes generaciones, y las familias que nada tuvieron que ver con un momento de ira. ¿Y para qué queremos eso? ¿Recuerda la última vez que se airó con alguien? A lo mejor fue esta semana. Se insultó, se miró violentamente, se agarró a golpes, se inventó calumnias, está buscando dar opiniones falsas de la vida de esa persona para lastimarlo y desacreditarlo y que pierda la confianza de su familia, la lealtad, su trabajo, su salud. Jesucristo ofrece esperanza a aquellos que tenemos una lucha permanentemente contra la ira. A todos. Debemos ocupar las herramientas que Él nos ofrece. Pero si fallamos en nuestro compromiso, la lucha será agobiante, tal y como sucedió en la vida de Moisés. A la mayoría les es difícil imaginar a Moisés enojado, pero su ira era algo que no siempre pudo controlar. Esta observación puede beneficiarnos de dos maneras. Primero, si Moisés luchaba contra la ira, no necesitamos sentirnos solos cuando luchemos contra ella. Si en Moisés podemos aprender algunas tristes y dolorosas consecuencias de un genio sin control. Y en el estudio que vamos a tener aprenderemos, yo espero, a confiar más en Dios, dejando que Él nos dé el bálsamo de su paz. El cómo se enteró Moisés de que era hebreo no se menciona en la Biblia, pero si ya existía el chisme en Egipto hace 3000 años, entendemos que a lo mejor así él lo aprendió o alguien se lo comentó y así es como él estaba. El primer momento de ira de Moisés fue cuando él era príncipe. Una ira asesina fue el que tuvo él. En Éxodo capítulo 2 dice así, 2:11 al 12. Y en aquellos días acaeció que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos. Y miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés quiso arreglar las cosas a su manera. Estaba claro que los capataces eran hombres crueles. Pero en esta historia Moisés no actúa obedeciendo a Dios ni buscando a Dios. No ora Moisés ahí. Cuando Dios lo utilizara unas décadas después, no mal escondería a nadie en una arena, sino que todo el ejército egipcio sería sepultado por las aguas del Mar Rojo, por el poder de Dios. Pero aquí él actúa en su voluntad y comete un asesinato para defender, sentía él, a este hebreo. En el Nuevo Testamento se narra también esta historia. Esteban, el primer mártir de la iglesia, ante el Sanedrín les dice así en Hechos: y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso, en Hechos 7, en sus palabras y en sus obras. Así era Moisés. Pues la ira no es una expresión de ignorantes, de personas que no tienen educación.
Cualquiera, hasta la persona más culta, puede caer en ira. A lo mejor tiene su pared forrada de títulos. Puede caer en ira y echarlo todo a perder. Usted ni yo podemos educar la ira para que ésta desaparezca. Voluntariamente eso no lo vamos a poder lograr. Hay un hermano que nos dice, el dominio propio no sirve para nada. El dominio propio no, la fuerza de voluntad no sirve para nada. ¿Y a poco no? ¿Cuántas veces después de algún error decimos, ahora sí voy a poder vencer porque me remuerde la conciencia, y la siguiente oportunidad volvemos a caer en lo mismo? ¿Cree usted que todas las personas que están en las cantinas no han dicho, ya no vuelvo a tomar? Ahí sigue en Hechos 7:23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, Moisés le vino a visitar a sus hermanos. Pues la ira no respeta edad. Moisés tenía 40 años y usted puede tener 20, 60, 70, 80, y todos estamos así en barriles de ira. La ira no respeta edad. Dice ahí, Hechos 7:24, sigue narrando Esteban esta historia. Dice así, dice, y cuando vio a uno que era injuriado, le defendió, hirió al egipcio y vengó al injuriado. Así él tomó venganza en sus propias manos. Siendo el hijo de la princesa de Egipto, pudo exigirle al capataz no golpear al hebreo, bajo pena de muerte, no lo toques. Pero él lo mató. Claramente nos damos cuenta de que así no era como Dios lo usaría, pues él huye de Egipto hacia la tierra de Madián, y 40 años viviría como nómada, como beduino, habiendo probado las delicias de la familia del faraón. Si bien aprendió muchas cosas en Madián, aprendió muchas cosas después de esto, nunca pudo controlar los impulsos de su propia ira. Reconozcamos, todos hemos pagado caro, muy caro, un momento de ira. Hemos lastimado a los que amamos. Hemos roto planes que con esfuerzo hemos ahorrado. Anhelos, hemos perdido respeto, hemos perdido económicamente también, hemos perdido cosas. Nos hemos estorbado nosotros por la misma ira para recibir bendición. En Isaías 59, 1 al 3 dice así, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Eso es precioso. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, eso es ira, y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira, y habla maldad vuestra lengua. Sí, también mucha gente sacrificaba a sus niños en honor a sus ídolos, los quemaba o los tiraba a los ríos. También, pero César, quiero referirme en el contexto que estamos hablando de los momentos de ira. Sí, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Dios nos quiere ayudar, pero nosotros le estorbamos para que nos ayude. Sus iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios. Y no es cierto que muchas veces nosotros es nuestra propia culpa, y reconozcámoslo, por la cual no recibimos bendición. Regreso a Éxodo 2:13, sigue así la historia. Al día siguiente, después de matar al hebreo, solo un día después, vio a 2 hebreos que reñían, y dijo al que hacía la injuria, ¿por qué hieres a tu prójimo? Al día siguiente, Hechos 7:25 menciona que Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Y termina el versículo de Hechos 7:27. Mas ellos no lo entendieron así. Moisés pensaba que los hebreos le entendían. Se había arriesgado por ellos al matar a un oficial. Lo había arriesgado todo. Mas ellos no lo habían entendido así. ¿Qué problema es ser malinterpretado? Sobre todo cuando arriesgamos todo buscando apoyo. La verdad es que actuar airadamente, aunque sea con buenas intenciones, refleja una actitud agresiva que opaca las buenas intenciones y puede llevarnos al error. Y Moisés actúa así. Y lo paga 40 años.
40 años. Un momento de ira acabó con su vida en el palacio. Un momento de ira acabó con todos sus lujos, sus privilegios, sus comodidades, sus riquezas egipcias. Un momento de ira le costó vivir 40 años en Madián. Hechos 7:30. Un momento de ira le costó a toda la nación de Israel seguir 40 años más de esclavitud. Un momento de ira. Debemos nosotros buscar la ayuda de Dios. ¿Qué podríamos perder? ¿Qué nos va a costar el siguiente momento de ira si le damos rienda suelta a nuestras emociones? ¿Deudas? ¿Golpes? ¿Despidos? ¿Accidentes automovilísticos? ¿Crímenes? ¿Ruptura familiar? ¿Luto? ¿Asesinato? ¿Qué? Pidámosle a Dios. Pidámosle a Dios. Es ahí donde Cristo quiere ayudarnos para apaciguar nuestro atormentado corazón. Salmo 89, 8 y 9, y con este termino. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Señor, sobre este mar, tan turbio como está, tan atribulado, tan ajetreado, tú sabes, Señor, con quiénes más nos vamos a enfrentar. A lo mejor hoy nos provocarán a ira. Ellos a lo mejor también vienen airados, o alguien más los hizo airar. Roguémosle a Dios, roguémosle al Señor, que cuando se levanten esas olas encrespadas en nuestro corazón, que el Señor, que tiene el dominio sobre la braveza de mar, Él sosiegue esa tormenta. Él ya lo hizo una vez, literalmente lo logró. Si eso lo pudo hacer, también lo puede hacer en nuestro corazón, como hasta el día de hoy. A cada persona que le ha clamado, el Señor nos ha dado de su dominio propio, de su templanza. Pidámosle a Dios su ayuda y que le encamine todo para bendición. Que el Señor lo bendiga. ¿Dónde es su emergencia? Acompáñenos, por favor, en la siguiente oración. Amén. Padre, la fertilidad es un regalo inmenso que has dado a tus hijos.
Te agradezco por las hermanas que han quedado embarazadas y han dado a luz. Te agradezco por todas las que están así, Señor, para que la gestación sea normal, perfecta, como tú lo haces. Y de todo mal tú protejas a ese niño en gestación, en formación, como dice tu palabra. Tus ojos vieron a esos embriones y fueron formadas cada una de las cosas que estaban en tu libro, sin faltar ninguna de ellas, porque tú nos formaste en el vientre de nuestras madres. Gracias. Te doy gracias por Wendy, por Elizabeth. Te doy gracias por todas aquellas hermanas que quizá en este momento están en el quirófano para dar a luz. Como dijo Jesús, la mujer cuando da a luz no se acuerda de su dolor por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así sea, concédeles la bendición de tener en sus brazos, acunar a ese fruto de su amor con sus esposos, Señor. Padre, guarda a todas ellas de cualquier contagio, de cualquier enfermedad, de cualquier, no sé, enfermedad imprevista que pudiera haber, cualquier falla, para que todo sea felicidad, armonía y todo traiga gloria y honor para ti, a través de niños y niñas que sean fieles cristianos el día de mañana. Te agradezco mucho, Señor, en el sagrado nombre de Jesús. Amén. 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 Dios las guarde de estos mosquitos que lastiman a los niños en el vientre. Dios los guarde. Amén. Nuestra iglesia tiene la bendición los martes a las 7 de la tarde, la bendición de tener culto de oración. Gracias por la a Dios. salud, por la familia, por el miedo que se puede existir. Pidámosle a Dios su bendición. Es martes de oración, jueves a las 7 de la tarde también, donde gracias a Dios tenemos sermón. Los domingos a las 10 de la mañana tenemos el culto de escuela dominical, donde nos repartimos cada uno de acuerdo a las edades. Y en la tarde el culto general, donde nuestro pastor nos comparte a Gracias todos. a Dios. También en Minatitlán también hay bendición, ¿verdad? Gracias a Dios. Los miércoles a las 5 de la tarde. Sí, a las 5, a las 7. Sí. No, sí, A las 7, 7. en la colonia petrolera, en el cruce de las calles 5 y 23, ahí por la entrada del hospital. Sí, gracias a Dios ahí. Gracias a Dios, yo lo apunté mal. No, es que me confundí. Es en Pajapan, que es a las 5 de la tarde, los sí, martes, gracias a Dios. Los martes. En la calle Zaragoza, atrás de la escuela Donato Padua. Ahí justamente en la esquina, sí. Gracias En a Dios. Acayucan también, gracias a Dios, los viernes a las 7 de la noche tenemos bendición en Javier Mina 606 entre Zaragoza Zamora y 5 de mayo. 5 de mayo. Amén. Ahí es viernes a las 7 de la noche. También en los medios de comunicación hay bendición y nuestro Gracias pastor a Dios. los dirige. Sí, gracias a Dios, los sábados en las secciones sociales del Diario del Istmo, la columna Agua de Reposo. Léala, por favor. ¿Y en el radio? Y en la radio los domingos a las 7 de la mañana en EXA 101.7 en FM, al abrigo del Altísimo. Así es. Ese es los domingos, gracias a Dios, en el radio. Visítenos, por favor, en nuestra página alabrigodelaltísimo1.blogspot.mx. Comentarios, sugerencias también, por favor, son buenas, son bien recibidas. Amén. Estamos llegando al final de nuestro programa número 122, gracias a Dios por la bendición del Señor. Gracias a Dios. Y estamos agradecidos con Él, que Él prospere nuestro canal, Imagen y Política. Bendiga a nuestro hermano José Luis, nuestra hermana Azucena, nuestra hermana Tere. Las oraciones, hermanos, de Agape Gracias son de mucha bendición y Dios responde con poder a nuestras familias, a nuestro pastor que está aquí y sobre todo a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro rescatista poderoso, de quien depende nuestra vida y depende también la suya. ¿Algo que quieras decirnos antes de finalizar, por favor? Bueno, cuando más fuerte ruja la tormenta, más fuerte abrácese a Jesús, ahí hay seguridad. Amén. Nos despedimos con este texto que es Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud, vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias a Dios. Así no es. vamos a actuar con los puños, vamos a clamarle al Señor. Amén. Vamos a rogarle a Él que Él lo dirija todo para bien, y Él, bajo su poderosa mano, nos dará de su abrigo. Amén. Acompáñenos en vivo, si Dios permite, los miércoles a las 9 de la mañana, hora de México. Somos el pastor Dios los bendiga, Juan muchas Rodríguez gracias. Hedas. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez y le decimos que Cristo le ama. No está solo,
con su ayuda, el rescate es seguro. Amén. Que el Señor lo bendiga.